Hola, estimados colegas, un gusto estar nuevamente con ustedes. Ha pasado un tiempo desde que se subió el anterior video, pido las disculpas del caso, ha habido una serie de condicionantes en estos últimos meses, pero aquí estamos nuevamente, sí, pudiendo, en realidad atendiendo a una consulta que se ha presentado y que me han hecho llegar en su momento, y es que hemos visto en los anteriores videos que se han subido a la plataforma de que se han hecho muchos retrocálculos pensando en lo que sería, por ejemplo, un retrocálculo mecanicista. O sea, nosotros vamos a buscar obtener los módulos por todas las capas. ¿Qué es lo que sucede en muchos de nuestros países? Que en realidad el retrocálculo que está más extendido, más ampliamente utilizado, es el retrocálculo que está establecido en la método, de, método del ASHTO 93. Entonces, a partir de eso es que nosotros hemos visto la necesidad de hacer este video, ¿no? Entonces, ese es el contexto en que nosotros vamos a desarrollar todo el análisis que vamos a presentar hoy, ¿no? Entonces, una de las partes importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, una de las partes importantes que nosotros tenemos que estar muy claros es que cuando hacemos el retrocálculo basado en la metodología del ASHTO, utilizamos una ecuación. Este es el número estructural efectivo, que al final va a ser lo que nosotros vamos a obtener de todo el análisis, porque va a ser el que después nos va a servir para comparar con el número estructural requerido y verificar si es que se necesita, por ejemplo, hacer alguna intervención adicional, ¿no? Y esta forma de determinar el número estructural efectivo está dado a partir de esta ecuación. Ecuación empírica, ¿no? Es una ecuación que tiene ya mucho tiempo, que puede variar en función de las unidades con las que nosotros estemos trabajando. Así que pido tener mucho cuidado porque cuando trabajamos con ASHTO utiliza unidades americanas y en muchas de las metodologías que en muchos de los países ya se ha transformado ya las unidades con las que nosotros vamos a tener que trabajar. El D, el D es el espesor total del pavimento. Por eso es que este dato es muy importante cuando nosotros necesitamos hacer estos análisis. Y este EP es en realidad lo que nosotros vamos a obtener del retrocálculo. O sea, lo que nos va a interesar es el módulo efectivo de todas las capas del pavimento que están encima de la suprasante, desde aquí hacia arriba. Y para eso nosotros utilizamos la deflectometría. Vamos con nuestro deflectómetro, aplicamos una carga, sabemos cuánto es el radio del plato que se va a aplicar la carga y mediante los sensores vamos a medir la deflección. A partir de esta información, lo que nosotros vamos a obtener es, vamos a querer obtener después de nuestro cálculo, cuál va a ser este valor de nuestro EP. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir como iterando nuestro EP, vamos a hacer esta iteración de nuestra EP para ver cómo encajamos a una deflexión. O sea, cómo simulamos la deflexión que estamos obteniendo a partir del deflectómetro. Y esta deflexión, si nosotros ya nos entramos al fundamento teórico, por eso este video quizás sea un poquito larguito, si nos entramos al fundamento teórico, en realidad es la suma de dos deflexiones. Es la deflexión que sucede en la subrasante más la deflexión que absorbe el pavimento. Y si nosotros entendemos cómo funciona cada una de estas y utilizamos nuestros conocimientos que hemos obtenido ya desde hace muchos años, ya utilizando distintas metodologías, vamos a ver de que esto no es difícil, si bien la fórmula, que la vamos a ver un poco más adelante, es grande, pero en realidad si uno puede identificar dónde están los puntos, como estamos diciendo, ¿no? Que la deflexión es la deflexión de la subrasante más la deflexión del pavimento, se entiende mejor, no nos parece una caja negra que a veces no, no se nos es fácil de entender, ¿no? Si nosotros queremos calcular la deflexión de la subrasante, es decir, a este nivel, cuál es la deformación que está teniendo en ese nivel la subrasante, vamos a utilizar mucho de lo que es la teoría del comportamiento de los materiales, ¿ya? Y mucho de lo que es la teoría elástica.
Y para eso nos vamos a comenzar basando en una de las ecuaciones que es más conocida, que creo que todo el mundo ha pasado por una ecuación de Buzynski, tiene 1880 y algo, creo, ¿ya? Y se utiliza para en el caso de esta fórmula, se utiliza para semiespacios elásticos bajo una carga círculo. Esta es la ecuación con la cual nosotros seguramente hemos tenido la oportunidad de interactuar. Y es cuánto va a ser la deformación que va a tener a este nivel. O sea, a este nivel. No sobre el pavimento, sino un poquitito antes del pavimento. Antes de la subrasante, ¿verdad? Entonces, esta parte, que nosotros la tenemos como la subrasante, va a tener un módulo, ¿ya? Que es el módulo de la subrasante. Ese módulo de la subrasante, si nosotros queremos comparar este módulo de la subrasante con lo que sucede aquí arriba, con la estructura del pavimento, vamos a tener que aplicar un concepto, que es básicamente la teoría de Odemar, que lo que va a hacer es que nos va a permitir de que nosotros podamos eh, hacer equiparable este espesor total del pavimento respecto a un espesor equivalente del pavimento, en el cual se va a relacionar el espesor existente y los módulos que se están teniendo tanto del pavimento como del módulo reciente. Esa es una fórmula que seguramente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajarla, ¿no? Y una vez tengamos esto se reemplaza en esta fórmula. Como a nosotros nos interesa estar aquí, vamos a reemplazar el valor del z por el dE y nos va a dar esta ecuación que es la que va a representar la deflexión que se da a nivel de la subrasante. Ahí la tenemos esta ecuación que la tenemos claramente establecida de dónde salió esa fórmula. Lo siguiente que nos toca es hacer un análisis sobre de dónde se obtiene la deflexión del pavimento. Y en el análisis que nosotros hacemos, lo que estamos buscando es verificar cuánto es la deflexión que se tuvo entre este punto, o sea, solamente del pavimento, cuánto se deformó el pavimento. Y para medir esa deformación del pavimento, nosotros vamos a ubicarnos en este punto y vamos a ubicarnos en este punto. Es decir, un poquitito por arriba de la suprasante. Entonces vamos a aplicar Buzynski, perdón, en dos posiciones. Cuando es 0, aquí arriba, y cuando el espesor, pero cuando la profundidad es D. Si nosotros reemplazamos en las ecuaciones, vamos a tener esta ecuación y vamos a tener esta otra ecuación. Si lo que nos interesa saber es cuánto se deformó solamente la estructura del pavimento, vamos a tener que restar entre lo que se tuvo al nivel de arriba menos lo que se tuvo a la profundidad de, al espesor total del pavimento, a todas las capas del pavimento. Y ahí es donde sale esta ecuación. ¿Ya? Como habíamos visto, lo interesante es que para que nosotros podamos simular esas dos ecuaciones, o sea, esa ecuación de la deflexión del D0, la deflexión del pavimento, vamos a tener que superponer esto, ¿no? Una de las cosas que hacemos nosotros muy fácilmente, como los árbitros que somos, es aplicamos el principio de superposición y superponemos, o sea, sumamos los, la suma de las dos deflexiones, la deflexión de la suprasante y la deflexión del pavimento. Y aquí está, ¿no? Esta es la fórmula, la que nosotros normalmente vemos cuando estamos mirando el ASH o estamos mirando cualquier otra referencia, es esta otra fórmula. Y esta otra fórmula no es más que haber factorizado estos datos de arriba y haber trabajado un poco manipulado con la fórmula. Un poquito de manipulación de la fórmula. Pero no es nada más que eso. Con eso nosotros hemos logrado desarrollar o estructurar la fórmula que nos va a permitir que nosotros podamos ir, a partir de adoptar un valor de una definición, poder ir viendo cuánto va a ser el valor de nuestro módulo del pavimento, el EP. Pero ese EP también se ve afectado por una segunda variable que es el módulo resiliente. Y hasta ahorita lo hemos hablado nada más, lo hemos estado conversando constantemente, pero no lo hemos definido. Y ese módulo resiliente está también dado a partir de las ecuaciones actuales con las que nosotros estamos trabajando,
este, ¿ya? Y aquí la diferencia es que en todo el análisis, olvidé mencionarlo antes, pero en todo el análisis estamos siempre considerando que el módulo de Poisson, el coeficiente de Poisson, perdón, es de 0.5. Si reemplazamos este 0.5 aquí, nos va a dar este valor. Entonces, como vemos, este módulo recipiente también está afectado por la deflexión y también está afectado por el R. ¿Qué es el R? El R no es más que si ustedes hacen un punto, aquí golpean, el R es la distancia que va a haber hasta el siguiente, hasta el primer punto del siguiente deflectómetro. O sea, este, por ejemplo, este normal 0, es el de 1. Entonces, ahí, por ejemplo, este va a tener, por decir, 8 pulgadas. El de 2, que probablemente va a tener 12 pulgadas. Y el R va a ser 12 pulgadas. Y así, ¿ya? Ese es como que nosotros vamos iterando para poder ir determinando cuánto va valiendo el módulo recipiente. Una vez que tengamos eso, nosotros entramos ya a un proceso que es ya un proceso iterativo, porque se van a tener que cumplir con unas premisas, que dice que la deflexión para el retrocálculo del módulo de la suprasante debe ser medida a una distancia suficientemente alejada, pero a su vez lo suficientemente cercana al plato de carga. Y para lograr eso, se considera esta relación. Que ese radio, o ese R, no digamos radio, ese R va a tener que ser mayor o igual a 0.7 de un AE. Y el AE está definido como el radio del bulbo de esfuerzos de la interfase del pavimento, suprasante. Básicamente es este. Y ese AE, vamos nuevamente, se puede demostrar, etcétera. Vamos a tener que obtener esta ecuación. Y esa ecuación nuevamente está dependiente del P y nuevamente está dependiente del módulo residual. Entonces, ahí es donde comienza la parte iterativa. Y en el procedimiento como tal, nosotros vamos a tener que definir un R y vamos a tener que definir la deflexión que le va a corresponder a ese R. Vamos a entrar con estos datos aquí y con esta información vamos a determinar cuánto es nuestro valor del EP. Proceso como que se despeja el valor del EP. Tomamos el valor de la deflexión, determinamos el valor del LP, determinamos el valor de nuestro AE, que es la anterior lámina, determinamos el valor del E y comparamos con nuestro criterio de aceptación. Es el R, este R, mayor o igual a 0.7 del valor de la E. Si es así, estamos listos. Con eso terminó nuestro cálculo y con ese valor del EP nosotros vamos a entrar a la fórmula que mostré anteriormente y calculamos cuánto es nuestro número estructural efectivo. Si no es así, si no se da esto, si no se cumple esta premisa, debemos iterar con otro R. O sea, cambiamos la ubicación, cambiamos a un geófono, a un nuevo geófono, y ese nuevo geófono nos va a dar también una deflexión, va a tener una distancia de aplicación de la carga, y nosotros vamos a poder volver a hacer el análisis. ¿Ya? Ahí es donde está la parte iterativa de este análisis del retrocálculo. No es difícil, ¿ya? No es difícil, se puede automatizar relativamente fácil, pero el tema está en que la automatización tenía que funcionar porque cuando hacemos deflectometría estamos tomando muchos datos. O sea, se toman datos para 10 kilómetros, probablemente tomando 100 datos. Entonces, hacer esto constantemente, uno a uno, por todos los análisis, es bastante tedioso. Por eso lo mejor es programarlo. ¿Verdad? Y ahora programarlo es relativamente fácil. Y para que no quede solamente como un ejercicio muy teórico, vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación. Tenemos un dato aquí que es las cargas de aplicación de los datos de la deflectometría y también tenemos los datos medidos con el deflectómetro de impacto, ¿no? Y ese deflectómetro de impacto
tiene, cada uno de los geófonos han estado posicionados a diferentes distancias desde el punto de aplicación. Entonces, el punto de aplicación de la carga está aquí, y de aquí a aquí hay el R, es igual a 8 pulgadas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a comenzar a hacer una primera iteración con un R de 8 pulgadas y vamos a continuar, y ese nos va a dar como el dato de nuestra deflexión. Estos dos datos vamos a incorporarlos en la fórmula del módulo resiliente, vamos a dar este valor, y con esos datos vamos a calcular cuánto es el valor del EP. ¿Ya? Y esos datos del EP vamos a entrar a calcular el valor del E y vamos a aplicar nuestro criterio, que es el que habíamos definido anteriormente. 0.7 del radio de la interacción entre el pavimento y la subrasante, el radio de interacción del bulbo, ¿no? Ahí nos da 16 y evidentemente 16 es mayor que el R, en este caso nuestro R es 8, entonces por ende no cumple. ¿Qué hacemos? ¿Okay? Pasamos al siguiente geófono, que ahora estamos con el geófono que está ubicado a 12 pulgadas. Esto, esa misma información, ustedes van a ver aquí de que cambió el módulo resiliente, y este el módulo resiliente que cambió. Evidentemente, al cambiar el módulo resiliente, cambió el EP. Verificamos nuevamente nuestro criterio de la carga, perdón, nuestro criterio de aceptación de validación de la suposición, y aquí nos da 16.4 y nuestro R es 12. Significa que aún no cumple. Entonces, ¿qué nos obliga a tener que buscar al tercer geófono o al D3? ¿Ya? Pongámosle al D3. En realidad no es tercero, es como el cuarto geófono, pero es el D3. Si utilizamos el D3, aquí tenemos R18, la deflexión, el módulo resiliente, el EP que hemos obtenido a partir de ese módulo resiliente y el resto de la información, y comparamos nuestro resultado. Y aquí nos da 16.6 pulgadas, y ese es menor que el R, porque nuestro R en este caso era 18 pulgadas. Entonces ahora sí cumple. Como ya cumple, significa que este valor del EP es el que nosotros vamos a utilizar para colocar aquí. Y con ese dato, ya la fórmula que tenemos nos permite calcular el número estructural efectivo. ¿Ya? Mucho cuidado siempre con las unidades, lo recomiendo mucho porque a veces solamente por haber considerado unidades diferentes sale cualquier cosa. ¿Ya? Espero que este video les sirva. Voy a intentar volver a retomar el tema de los videos. Siempre hemos tratado de buscar de que sea muy práctico, ya que no sea muy teórico, pero a veces es importante de que haya un poco de teoría para poder ver de dónde salen las cosas, ¿no? Pero siempre con el enfoque de que sea algo práctico para que ustedes puedan tener herramientas al momento que estén trabajando en su día a día, ¿ya? Siempre el objetivo es compartir conocimientos, compartir experiencias y a partir de eso hacer que nuestra comunidad crezca, hacer que elevar nuestro nivel de conocimiento y con eso poder seguir adelante, ¿ya? Así que muy agradecidos para todos los que llegaron a este video. Si este video te sirvió, si este video te pareció interesante, si este video fue útil para ti, te pido que te puedas suscribir al canal, que le puedas dar un like porque me ayuda mucho, que puedas comentar si es que tienes algún comentario y que puedan a nosotros apoyarnos para seguir continuando con esto, ¿no? Y como siempre, ahí tienen mi PayPal, que en caso de que alguien quiera ayudarnos, siempre estamos a la expectativa de poder tener que nos puedan invitar un cafecito, como se dice en muchos otros canales de YouTube. Así que muchas gracias y ya nos estamos viendo en un siguiente video.